Sus manos temblaban más que las mías, y eso, teniendo en cuenta que era yo quien sujetaba la jeringuilla, decía bastante. Era una tarde de otoño, de esas en que la luz se va sin avisar y de repente te das cuenta de que llevas horas trabajando en penumbra. Yo estaba en el piso de mi vecina Carmen, que tiene 72 años, un gato naranja llamado Ministro y una desconfianza absoluta hacia los hospitales que no voy a intentar curar porque, honestamente, la entiendo. Me había llamado por teléfono con esa voz que usan las personas mayores cuando quieren parecer que no les importa algo que les importa mucho. Mira, hija, es que el médico ha dicho que necesito una inyección y en el centro de salud hay una cola que da la vuelta a la manzana y tú ya sabes de estas cosas. Ya, claro que sé. Fui con mi maletín pequeño, el que huele a plástico limpio y a ese desinfectante que, para bien o para mal, ya me resulta reconfortante. Como el olor de la biblioteca para otros. Para mí, ese. Carmen me abría la puerta con el gato en brazos y una expresión que intentaba ser indiferente y no lo conseguía del todo. La hice sentar en el sofá. Le pregunté si había comido, si había tomado agua, si se sentía mareada. No porque quisiera alargarme, sino porque estas cosas importan. Una persona deshidratada tiene las venas más difíciles de encontrar, más escurridizas, como si el cuerpo se encogiera hacia adentro. Y Carmen, que bebe café desde las 7 de la mañana y agua prácticamente nunca, era exactamente ese tipo de caso. «Bebe esto», le dije, y le puse un vaso de agua en la mano. Todo. Me miró como si le hubiera pedido que escalara una montaña. «Es agua, Carmen, no un castigo». Se lo bebió, refunfuñando, pero se lo bebió. Mientras esperaba, fui preparando. Hay algo casi meditativo en ese proceso, cuando lo haces despacio y con cuidado. Sacar el material, comprobar la fecha de caducidad del medicamento. Siempre, siempre, aunque lleves prisa. Revisar que la jeringuilla esté intacta, que el émbolo se mueva con suavidad. Ponerse los guantes. Ese momento en que el látex se tensa sobre los dedos tiene algo de ritual, de transformación. Deja de ser una conversación entre vecinas y se convierte en otra cosa, en algo que requiere atención plena. Carmen me observaba con los ojos entrecerrados. «¿Duele mucho?», preguntó. «Depende de ti», le dije con honestidad. «Si te pones tensa, sí. Si confías en mí y respiras, casi nada». Fácil decirlo. Lo sé. La inyección era intramuscular, en el glúteo. Le expliqué lo que iba a hacer antes de hacerlo, porque eso es fundamental, y no todo el mundo lo hace, y no entiendo por qué. Las personas tienen derecho a saber qué va a pasar en su propio cuerpo. Le dije que iba a pedirle que se tumbara de lado, que iba a limpiar la zona con alcohol, que notaría el frío del algodón antes de nada, y que la aguja entraría rápido, porque rápido es mejor que despacio cuando hablamos de punciones. El músculo tiene que estar relajado, le expliqué mientras ella se acomodaba. Si lo tensas, el medicamento no se distribuye bien y además duele más. Piensa en algo que te guste. En el ministro, dijo ella. Perfecto, piensa en el ministro. El punto de referencia para una inyección intramuscular en el glúteo es el cuadrante superior externo. Imagina que divides la nalga en 4 partes iguales. Arriba, abajo, izquierda, derecha. El cuadrante de arriba a la derecha, o a la izquierda, según el lado, es el lugar seguro, lejos del nervio ciático, que es lo que nadie quiere tocar. Lejos de los vasos principales. Es un punto que con práctica encuentras casi sin pensar, pero al principio conviene tomarse un momento para localizarlo bien. No hay prisa. La prisa en esto, cepada. Limpié la zona con el algodón empapado en alcohol. Carmen hizo un ruidito. «Frío», dijo. «Ya». Esperé a que el alcohol se secara un poco. Eso también importa. Introducir la aguja sobre piel mojada en alcohol puede irritar el tejido más de lo necesario. Pequeño detalle, de los que marcan la diferencia. Sujeté la jeringuilla como se sujeta algo que merece respeto.
firme, sin dudar, pero sin brutalidad. El ángulo correcto para una intramuscular es de 90 grados respecto a la piel. Perpendicular, no en diagonal, no casi recto, recto. Con un movimiento único, decidido, sin titubear a mitad de camino, introduje la aguja. Carmen no dijo nada. Aspiré levemente el émbolo, un segundo, no más, para asegurarme de no estar en un vaso sanguíneo. Si aparece sangre, se retira y se repite. Si no aparece, que es lo habitual cuando el punto es correcto, se procede. Inyecté el medicamento despacio, de forma constante, no de golpe. El músculo necesita tiempo para aceptar el líquido. Si se empuja demasiado rápido, duele. Si se hace con calma, apenas se nota. Retiré la aguja con el mismo gesto limpio con que había entrado. Presioné con el algodón, suave, sin frotar. Frotar irrita. Presionar, sí. Frotar, no. ¿Ya?, preguntó Carmen. Ya. Silencio. Pues no ha sido para tanto, admitió, con ese tono de quien esperaba poder quejarse más y se ha quedado sin motivo. Me reí, no pude evitarlo. Mientras recogía el material, la aguja siempre en el contenedor rígido, nunca en la basura normal, nunca con el capuchón puesto de nuevo con los dedos, porque eso es la forma más tonta de hacerse daño. Carmen se incorporó despacio y me preguntó si quería un café. Le dije que sí, aunque ya eran las 8 de la tarde y luego no iba a dormir. Hay cosas que valen el precio. Mientras esperábamos a que la cafetera terminara, le pregunté cómo tenía la tensión últimamente. Me dijo que, bien, que es lo que dice todo el mundo cuando no sabe la respuesta. Saqué el tensiómetro del maletín. Tenía 152 de sistólica. No es una emergencia, pero tampoco es bien. Esto hay que decírselo al médico, le dije. No te lo invento yo, te lo digo él, pero que lo sepa. Es que me da pereza. Carmen. Ya. La tensión arterial es de esas cosas que la gente ignora hasta que no puede ignorarla. Y para entonces ya es más difícil. Los valores normales en un adulto son alrededor de 120 de sistólica y 80 de diastólica. A partir de 140 de sistólica de forma sostenida, hay que hablar con el médico. No es alarmar, es cuidar. Se lo anoté en un papel, con letra grande, porque me conozco a Carmen. Tomamos el café. El ministro se subió a mi redazo sin pedir permiso y se quedó dormido en 3 minutos, como si llevara toda la vida esperando hacerlo. Carmen me contó que su hija venía en Navidad desde Bilbao, que el invierno se le hacía largo, que el año pasado había nevado un poco y que le había parecido bonito, aunque le daba miedo caerse. Le dije que si nevaba, que no saliera sola, que me llamara. Para eso estás tú, dijo, con esa mezcla de afecto y practicidad que tienen algunas personas mayores y que a mí me resulta de las cosas más honestas del mundo. Cuando me fui, ya era de noche cerrada. El pasillo del edificio olía a guiso y a humedad de otoño. Me detuve un momento antes de bajar las escaleras. Hay días en que la medicina se parece mucho a esto, a un café que no debías tomar, a un gato que se duerme sin pedirte permiso, a alguien que confiaba en ti, aunque le temblaran las manos, o las tuyas. Bajé las escaleras despacio, con el maletín en la mano y el olor a látex todavía en los dedos. Y pensé que, de todos los privilegios raros que tiene este oficio, ese es quizás el más extraño y el más bonito, que la gente te deja entrar en su casa, en su cuerpo, en su miedo, y te da las gracias encima.